Hablamos la semana pasada, tocamos un poquito de que toda verdad espiritual es paralela. ¿Sí se acuerdan? Bueno, para esta mañana, nosotros estamos confiando que Dios venga y nos ministre con respecto a esta parte. En la multiforme gracia de Dios, es primera de Pedro en el capítulo 4, en el verso 10, que nos advierte y que nos dice con respecto a esta parte, que el creyente, que en la multiforme gracia de Dios, Dios establece y hace cosas diferentes. Dios sí va a abrir sendas, Dios va a abrir caminos donde no los hay. Dios va a hacer cosas maravillosas, hermanos. Cuando hablamos de la multiforme gracia de Dios, es una forma de las sendas que Dios sabe abrir. La multiforme gracia de Dios. Y notamos nosotros como el apóstol Pablo, la gracia de tomar a un enemigo, hermanos. Acuérdense que Pablo era un enemigo, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Pablo era perseguidor de la iglesia, pero la gracia de tomar a Pablo, el enemigo del evangelio, perseguidor de la iglesia, y convertirlo en uno de los principales apóstoles, hermanos. Igual en el caso de Pedro, hermanos. Pedro, la gracia de tomar a un hombre fluctuante, inestable, y hacer de él una roca. Hermanos, hoy, para poder nosotros estar claros y seguros con respecto a lo que Dios quiere para nosotros, nosotros debemos de ponernos en las manos de Dios. Y aspectos tales como lo que la Escritura a nosotros nos llama a que hagamos es que nosotros sometamos nuestra vida a Dios, que nosotros hagamos cosas distintas conforme el Espíritu Santo de Dios nos pueda dirigir. En Marcos capítulo 14, versos 66 al 72, está una narración de lo que pasó con Pedro. Posiblemente más adelante vamos a ir ahí, pero ahora tenemos que ver cómo es que Dios está trabajando, construyendo tu propio camino, o la forma natural de Pedro y la forma espiritual. No se ve ahí. La forma natural de Pedro y la forma espiritual de Dios. Dos formas son las cosas como Dios hace para que el camino que Él prepara, para que la senda que Él prepara para nosotros sea una senda justa, sea una senda recta. Pero nosotros también, hermanos, como hijos de Dios, nosotros como nacidos de nuevo, nosotros como individuos, también hacemos cosas para armar nuestros propios caminos. Y yo quiero que usted, como siempre pone tanta atención, vamos a reflexionar con respecto a esta parte y poder ver cómo Pedro inició, hermanos, de forma natural, de forma muy natural, y empezó a preparar un camino. Sin embargo, Dios tiene la forma espiritual de hacer nuestra senda nueva. Yo quiero que usted ponga todo su corazón y toda su atención con respecto a su vida, no al que está a su lado. El problema no lo tiene el que está a la par suya. Si usted cree eso, está equivocado. El problema lo tengo yo. Y cuando yo entiendo que yo tengo un problema, yo tengo ya ganado muchas áreas. Yo tengo ganado mucho espacio. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos ver cómo Pedro inició la construcción de un camino que fue fatal, hermanos. Pedro inicia la construcción de un camino y su final fue la negación de Jesús. Vean esto, hermanos. Pedro empieza a formar su propio camino. Pedro empieza a construir su senda. Ya Jesús le había advertido a Pedro que era necesario que él hiciera caso a lo que le estaba conversando para que construyera un camino, una senda que era la que Jesús, que era la que Dios quiere trazar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Nosotros tenemos mucha semejanza a Pedro, porque hay cosas que nosotros creemos que estas podrían llevarnos a puerto seguro. ¿Cuándo estamos nosotros construyendo camino? Cuando usted y yo empezamos a tomar decisiones. Cuando usted y yo tomamos una decisión, usted empezó a trazar un camino. Las 10,000 millas o 10,000 kilómetros que usted tenga que caminar empieza con el primer paso.
Pero ese primer paso va a ser que usted llegue al objetivo final. Las sendas que Dios traza son sendas de justicia y de verdad. La senda que Dios traza, el camino que Dios traza es un camino de amor, de fe, de esperanza. Mas cuando nosotros construimos nuestros caminos, estos caminos no corresponden muchas veces a la piedad. Estos caminos no son los caminos muchas veces de Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos, hermanos? Vean, tengo y encuentro tanta similitud con respecto a Pedro en medio de lo que nosotros estamos haciendo. La pregunta es, ¿cómo llegó a negar Pedro que conocía a Jesús? Uno podría decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Pedro cómo llegó a negar que conocía al Señor? ¿Cómo es que hermanos, puedo ponerlos en la expectativa o en el contexto? Jesús, voy a hacerlo de esta manera. Ven acá, zurdo, por favor. Usted es Pedro y yo soy Jesús. Resulta, y esto fue lo que pasó, Pedro caminaba con Jesús por mucho rato. Uno de los primeros discípulos llamados fue Pedro. Y Pedro caminaba con Jesús. Y Pedro sabía y oía. Es más, Pedro tuvo la oportunidad de ver a Jesús operando en milagros. Y caminó con Jesús y vio cómo sanó su suegra. Y caminó con Jesús y vio cómo él hizo para dar de comer a muchas personas. Y vio todos los milagros de cómo demonios salían de la gente. Y Pedro estaba a su lado. Pedro caminaba con él. Pedro vivía específicamente ahí. Los discípulos vivían con Jesús, caminaban con Jesús, comían con Jesús. Pedro, usted me conoce a mí. ¿Quién soy? Gracias, Pedro. Pero al final me vas a negar. Eso fue lo que pasó con Pedro. Hermanos, vaya, gracias, amigo. Pedro caminó con Jesús, como yo caminé con él. Pedro, ¿verdad que yo no podría? ¿Cómo es que después de 3 años y medio Pedro niega a Jesús? ¿Usted no se ha preguntado nunca eso? ¿Usted no se lo ha preguntado? ¿De verdad no se lo han preguntado? ¿No se ha preguntado usted por qué es que Pedro negó a Jesús? Porque Pedro no niega a Jesús el día que es el relato de Marcos en el capítulo 14, 66, 72, en donde dice: mientras tanto Pedro estaba abajo en el patio, una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata, se quedó mirándolo y dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo: no sé de qué hablas, y salió afuera a la entrada, y en ese instante cantó un gallo. ¿Ustedes creen que ese fue el día que Pedro negó a Jesús? No, hermanos amados, no negó a Jesús ese día. Pedro empezó a negar a Jesús en el día que dio el primer paso para construir sus caminos, sus propios caminos. Y aquí es donde nosotros necesitamos, hermanos, empezar a tomar en consideración algunas cosas. Pedro se consideraba fuerte. Cuando Cristo advirtió a los discípulos que estaban por fallarle, Pedro no lo aceptó. Marcos capítulo 14, verso 27 al 29, dice lo siguiente: en el camino Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán. Todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Hermanos, Pedro lo primero que hace es considerarse muy fuerte. Pedro dice: no, Señor, no es que yo he andado con usted, yo conozco cómo es usted, yo sé.
Yo sé cómo. El primer paso que Pedro da erróneamente es negar la veracidad de Dios y considerarse más fuerte. Mire que el que esté no caiga. Mire que el que esté no caiga. Mire que el que esté firme no caiga. ¿Usted cree que la vida, el camino que usted está construyendo, saben, hermanos, qué es lo doloroso? Que la gente empieza a construir caminos desde el principio de sus vidas, en decisiones. Y a veces, hermanos, no se cansan de seguir construyendo por sendas que no son las sendas de Dios. Hay gente que pierde el tiempo en su romanticismo y en sus emociones y en sus sentimientos. Y sigue construyendo por ahí, hermanos. Y parece que le pasó algo a nivel emocional, sentimental, y se le perdió todo, hermanos. ¿Por qué? Porque empezó a construir. No, yo estoy bien con Dios, yo soy firme, yo soy fuerte, pero el día que le pasó algo emocional o sentimental, sencillamente Dios dejó de ser. Y se embarcan en un mundo, hermanos, de dolor, de angustia, de falta de perdón. ¿Cuántos hay aquí que no han perdonado? Yo estoy hoy seguro, y estoy hablándolo en el nombre de Jesús y por el Espíritu. Aquí hay un poco de gente que no ha logrado perdonar. Entonces viven ensimismados, viven ahí fragmentados. Están haciendo un camino que es un camino que los va a llegar a negar a Jesús. Porque se niega a Jesús cuando yo no le doy toda la gloria a Él. Se niega a Jesús cuando yo me encuentro sin esperanza. Se niega a Jesús y se construye sobre caminos y sendas que no son las sendas de Dios, cuando yo efectivamente no puedo salir de mí mismo. No, es que viera que estoy sufriendo. ¿Cuándo le hicieron eso, hermano? Ay, hermano, 1928, 5 de la tarde del 5 de julio. Mano, estamos 24 de noviembre de 2015. De octubre del 2015. Mano, pero eso fue hace 30, 40, 50 años. Fue que mi vida ahí se acabó. Y la obra de Cristo, y la obra de la cruz, y usted da su fuerza al sentimiento y a la emoción, y usted anda con eso ahí encima, ¿verdad? Yo siempre les hago la demostración, ¿verdad? Sí, todo el mundo le dice, hey, ¿por qué anda eso ahí en la cabeza? ¿Qué? Eso que anda usted ahí arriba en la cabeza, ¿qué le pasa? Yo no ando nada aquí arriba. Claro, vea, ahí anda algo. No, está loco, yo no ando nada. No ando nada. Lo andamos ahí. Dormimos con el enemigo. Dormimos con la emoción, con el sentimiento que no califica. Nos angustiamos y nos morimos por aquella que me dejó ingrata. ¿Cuándo lo dejó? Mano, ya le dije, 5 de julio de 1928. Pero ya se murió esa mujer. No importa, todo se lo llevó. Que nos entierren juntos en la misma tumba. Hermano, si usted se muere, ella se va con otro. Usted pierde su tiempo entonces en la fantasía de que es la mujer de mi vida, es el hombre de mi vida, es el trabajo de mi vida, es el estudio de mi vida. Y cuando no lo logro, me encierro y me consumo y me entierro, que nos entierren juntos en la misma tumba. Usted sabe, a nivel de novio, la chiquilla por allá ya vio a otro y el chiquillo por allá ya vio a otro. Y usted sí llorará a su esposa, seguro ahí en el féretro y toda la cosa, y 22 días después yo le cuento un cuento, posiblemente ya usted está por otro lado. El trabajo que usted quería y creía que era lo máximo, en cualquier otro momento ya ese trabajo dice, qué dicha, gracias a Dios que esa... Pastor, ¿me permite dar el testimonio de cómo Dios me liberó de la esclavitud de ese trabajo? Pero meses antes lloraba y sufría y entró en ayuno y oración para que no lo despidieran de ese trabajo, no sabiendo que Dios tenía algo mejor. ¿Por qué es que somos así? Porque nos creemos muy fuertes. Pero Dios viene a mostrar que la senda que Él hace es la senda de verdad. Si usted tiene falta de perdón, perdone. Si usted está ligado, hermanos, hay ligaduras. Cuando usted ya ¿saben qué es una ligadura, hermanos?
Una ligadura es cuando aquello viene de tal forma que encierra de un punto a otro punto y usted no se puede soltar de ahí. Y hay gente que vive ligada a sus cosas materiales. Hay gente que vive, hermanos, hay gente que vive ligada. Yo conozco casos, hermanos, de gente que vive ligada a situaciones. Ese carro, hermanos, le ha sacado 50,000 veces más de lo que vale. Pero usted le dice, hermano, pero ¿por qué no lo vende? Jamás. Era de mi padre. Mano, pero usted ya va pagando como 30 millones por ese carro y ese carro ni le van a dar 500,000 pesos. El valor sentimental era de mi padre, pero ya no sirve. Es más, si su papá estuviera vivo, le diría, hijo, no sea tonto, venda eso, regálelo, quíteselo de encima porque le está sacando la plata. Que yo estoy hablando de una experiencia que yo tuve de un carro. El tapón, el tornillo del damper, 3 veces se me fue. Y después de que lo arreglé y lo logré arreglar bien, lo vendí y me sacó toda la vida que hasta el día de hoy todavía no me he repuesto. Perdón por la franqueza. Pero así somos en emociones, en sentimientos. Déjelo ir o convérselo y arréglese. Ese trabajo, dígale, Señor, esta será la senda que yo estoy pisando de forma adecuada. Señor, esta es mi vida espiritual, está adecuada a lo que usted quiere. Esta es la mujer con la que de verdad yo tengo y quiero casarme. Para los que se quieran casar aquí, tengo 65 razones por las que usted no debería de casarse. Pero posiblemente cuando usted quiera casarse, usted se va a casar y se brincará a las 65. Porque cuando estoy enamorado, es que es la mujer. Somos el uno para el otro. Hermanos, nos han vendido eso. Pedro decía, no, Señor, yo dejarlo a usted. Cuando yo he caminado abrazado con usted, cuando yo lo vi, los demonios salían. Cuando usted me sanó a mi suegra, jamás negarlo. ¿O sería por eso? O jamás negarlo. Y Pedro sucumbe ante eso. Nosotros somos seres espirituales. Y las emociones y los sentimientos tienen que estar colocados en la senda de Dios. Y es Dios el que hace senda. Ve otro problema que le pasó a Pedro. No veló en oración. En el verso 33 al 38, hermanos, se habla en la escritura que en Getsemaní Cristo le invitó a orar. Y Pedro no pudo quedar despierto, dice en el verso 37, ya estaba sobre aviso de su debilidad. Cristo le desafió a orar para no ser tentado. Le habló otra vez de la debilidad de la carne en el verso 38, pero Pedro no quiso escuchar, hermano. Nosotros los pastores nos paramos a decirle a la iglesia, deje ese sentimiento, deje de ser tan emocional, busque a Cristo, busque el ayuno, busque el dar, busque el servir, hágalo, niéguese a usted mismo, tome su cruz y sígale, viva su vida espiritual con excelencia. No puedo. Si estuviera con Él, sí lo podría hacer. Es que a mí nada me sale bien. Sí, hermano. ¿Cómo no le sale bien? ¿Cómo le va a salir bien si usted está ligado en algo? ¿Cómo le va a salir bien si usted no ha tomado la cruz de Cristo y se ha negado a usted? No a cosas. Negarse a cosas es muy fácil. Hoy no como helado porque me engordo. Mañana, no, eso es negarse a cosas. Negarse a usted mismo. Negarme a mí mismo tiene que ver con decir, Señor, qué rico es helado. Qué rico es helado. Qué hermosa es esta relación que yo tengo, Señor. ¿Cómo la amo? ¿Cómo lo amo? Pero no es sana. Te la dejo ahí. Rabito Conejo, ahí se la dejo. Y me voy y hago mi vida espiritual. No vivo atado, ligado. Ay, es que la vi. Hoy la vi por casualidad. La miré al pasar. Yo le sonreí. Ese romanticismo que nos han vendido demoníaco. Es demoníaco, porque es algo en lo que si yo estuviera tan listo para dar la vida por Cristo y me entregara hacia Cristo, hermanos, no habría un sufrimiento y los sufrimientos serían el carbón que me alza y me levanta en el poder del Espíritu.
porque estoy sufriendo por causa de mi Dios y mi Rey, porque estoy sufriendo por el reino. Yo les animo. Si hay alguien falta de perdón, deséchelo en el nombre de Jesús, hermano. Si te han dañado, si te han maltratado, si te han golpeado, si te han herido, sí, hermano, siéntase mal, siéntase bien mal porque te hirieron, porque te golpearon, sí, siéntase dañado porque te dejó o la dejaste, siéntase bien dañado, siéntase bien dolido, siéntase triste porque perdió el trabajo de su vida, porque la economía no le está, siéntase bien mal, pero delante de la presencia de Dios. Y una vez que usted se pare de ahí, párese en el nombre de Jesús diciendo: Señor, sí, aquí te lo dejo, porque no puedo andar por la vida. Todo el mundo se da cuenta, hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué anda con eso en la cabeza? ¿Qué le pasa? Amargado. ¿Qué? No, hermano, no le digan nada que anda algo en la cabeza, porque él dice que no anda nada. Pero claro, todo el mundo sabe, y todo el mundo, uy, ahí viene que anda eso en la cabeza. Están hablando de mí, ¿va? Que ando algo ahí en la cabeza. Yo no ando nada aquí en la cabeza. Ustedes están mal. Esa iglesia es un montón de hipócritas, criticones, me señalan, y tras de eso es el pastor y se para ahí, los líderes se paran ahí y me critican y me señalan, como si yo anduviera algo en la cabeza. Ese es Pedro. La falta de oración. ¿Qué falta nos hace orar, hermano? ¿Verdad que nos hace falta orar? Yo no le estoy diciendo que usted no ora. Yo le estoy diciendo cómo nos falta orar más. ¿Verdad que sí? Nos falta orar más, hermano. Nos falta interceder más. Veo otro problema de Pedro. Pedro empezó a construir ese camino así, hermano. Y llega Pedro, no reflexionó sobre su debilidad. Vea lo que Pedro hizo. Cuando arrestaron a Cristo, Pedro trató de defenderlo, hermanos. Pero cuando Cristo se opuso a la violencia, todos los discípulos huyeron, incluyendo a Pedro. Hermanos, ¿podríamos juzgar o señalar a Pedro en esta mañana? No podemos señalarlo, no podemos juzgarlo, pero sí podemos recibir de él la enseñanza de muchas cosas que pasan en nuestros núcleos familiares con respecto, hermanos, a estas reflexiones sobre la debilidad, sobre cuando Dios viene y nos advierte de situaciones, de que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida, que necesitamos despojarnos de esas formas que no son las formas de Dios, que necesitamos dejar de gritería, que tenemos que volvernos más piadosos, que debemos de volvernos gente más seria y creciendo espiritualmente, gente que tengamos la responsabilidad de amar a nuestros enemigos si es que los tenemos. Pero la vida cristiana a veces cabalga, hermanos, solo hasta que estemos fregados, solo hasta que estemos enfermos, o solo hasta que estemos ahí, hermanos. Bueno, yo lo digo otra vez por mi experiencia. Porque, bueno, no, solo a mí me pasa. Pero para ir al doctor, usted tiene que estar mal. En el caso de los hombres somos así. Y cuando usted llega, hermanos, a veces el doctor se queda viendo y diciendo: ya casi no hay repuesto para usted. Y algunos le dicen: vamos a ver cómo le hacemos, muchacho. ¿Por qué somos así? Porque toda verdad espiritual es paralela. Hasta que la gente no se vea, hermanos, hundida en un poco de procesos y de cosas, no nos damos cuenta. Ayer se hacía una reflexión en la reunión de Push the Rock con la Master Anita Cajiao. Qué reflexión, hermanos, qué linda y qué profunda con respecto a lo que nosotros, la Escritura nos manda, al sentir, lo que nosotros sentimos por los otros, lo que nosotros, si nosotros realmente estamos ocupándonos como iglesia. Y ella decía algo, es que no hay un asunto que Dios nos dijo: usted es el que tiene que ir. Nos dice: no, usted tiene que ir a los que están en la cárcel, usted tiene que ir a los que están en dolor, usted tiene que ir a los que están sufriendo. Pero, hermanos, hasta que usted no vea el sufrimiento tan de cerca, hasta que usted no vea que la situación suya está difícil, usted, hermano, no se pone en los zapatos de otro.
Esto es lo que nosotros debemos de erradicar. Esto es lo que Pedro no escuchó. Pedro debió haber reflexionado sobre eso, hermanos, sobre su debilidad. Eso era suficiente para arrepentirse, para entender su debilidad, pero no quiso hacerlo. Hermanos, peligro. Dios nos da advertencias acerca de nuestra debilidad. Tomámonos esas advertencias en serio, hermanos. Yo le digo en el nombre de Jesús, y se lo digo con mucho temor y temblor, y se lo digo como palabra que usted tiene que pesar. A mí me parece que nosotros como cristianos necesitamos de poner de actitudes, hermanos, que ya no son y no convienen a los santos. Esa cosa tan fluctuante, hoy sí, mañana no. Hoy vengo y el otro día no. Hoy oro y mañana no. Hoy doy y otro día no. Esa forma es una forma dañina. Debe ser revisada por tu corazón, hermano. Y se lo digo en el nombre de Jesús. Si usted quiere ver prosperar su vida espiritual, usted sométase a Dios. Doble su corazón delante de Él y haga todo lo que Él quiere que usted haga. Ame, perdone. Toma decisiones. Quítese esas fragmentaciones tan fuertes y dificultosas en medio de las cosas, hermanos, emocionales, sentimentales, que las emociones y los sentimientos se nos dieron para que salieran, no para que nos hagan prisioneros. Nos amargan la vida. No puedo superar. Es que qué difícil. Si mi mamá, si madre se muere, yo me muero. Nunca he visto a nadie que se muera cuando la mamá se muere, pero todo el mundo ha dicho eso. Y hay gente que entra en crisis. Y qué doloroso es que alguien se muera. Yo lo digo porque mi papá y mi mamá se murieron. Eso es doloroso, hermanos. Y eso que yo andaba inyectado. Para los que entendieron, ¿verdad? Inyectado. Yo era en el mundo y andaba inyectado y era qué dolor. Andaba inyectado por todo lado. Es decir, yo era una persona que tenía adicciones muy fuertes. Y en ese tiempo, cuando mi mamá se murió, yo andaba, hermanos, como loco. Pero viera cómo duele. Aún ahí, hermano, imagínense lo doloroso que es la pérdida de alguien, hermano. Qué dolor, ¿verdad? Pero hay que superarlo. Porque si no, usted se consume, hermano, y se pierde la bendición que Dios tiene para usted. Vean otro aspecto de Pedro. Fue sorprendido, hermanos. Fue sorprendido de tal forma que Pedro hizo bien en seguir a Cristo aunque de lejos, en el verso 54. Hasta se metió en el patio, el verso 66, pero estaba solo, desprevenido cuando una muchacha le habló. Vean en el verso 67. Hermanos, cuando esta otra muchacha le vuelve a hablar, hermanos, él se encuentra, está desapercibido. Pedro reaccionó en la carne y negó conocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro lo negó? Porque Pedro había empezado a hacer camino, hermano. Equivocado. Pedro había empezado a hacer senda equivocada. Hay algo que usted está construyendo equivocadamente. Es tiempo. Hoy es el día de rectificar. Hoy, hermanos. Hoy decir, no, esta no es la senda que Dios trazó para mí. Yo no puedo vivir más en esto. Yo tengo que crecer en el mundo espiritual. Yo tengo que fortalecerme. Tengo que ser un estudiante de categoría especial porque soy creyente. Tengo que ser un hijo de categoría especial porque soy hijo de Dios. Tengo que ser un hijo de Dios que camine y que transite y que maneje de forma adecuada porque soy un hijo de Dios. Tengo que ir al que necesita porque soy un hijo de Dios. No porque nadie me está mandando ni porque quiero un ministerio. Porque soy un hijo de Dios. Aquí hoy, hermanos, es necesario que usted haga senda nueva. Y la senda es la que Él hace. Vean a Pedro, otra vez, hermanos. Repitió la negación. No le bastó una vez. Se lo habían advertido. Pedro, me va a negar 3 veces. Cuando el gallo cante 2, usted me negó 3. Pedro se tiró la vida, hermanos. Se tiró la vida. Pedro anduvo con Jesús, hermano. Usted puede ver eso. A mí eso me ha impresionado tanto que me he visto en mi debilidad. Digo yo, Pedro andando con el mero. Ay, bendito santo, el Espíritu de Dios que anda con nosotros todos los días, hermanos. Porque nosotros muchas veces le negamos de muchas maneras. Le negamos cuando hay falta de fe. Le negamos porque no exporta el tema.
El tema no es que usted esté en angustia. El tema no es que usted esté hoy desesperado por la situación emocional, sentimental, física, económica. Ese no es el problema. El problema no es que usted se sienta mal porque anda en toda una crisis. Eso no es el problema. El problema es que usted no vaya y lleve eso a Cristo y una vez por todas usted diga: yo haré hoy senda diferente. Hoy me pararé en la senda de Dios. No puedo perder más el tiempo, hermano. Los días son cortos, los días son malos, hermanos. Vamos para 2016. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría? ¿Se acuerdan cuando entró todo el temor? Viene el 2000. ¿Cuántos se acuerdan de esa? Y todo el mundo, hermano, el 2000. Y en el 2000 esto se acaba. Vamos al 2016. Eso solo se veía en las películas. ¿Se acuerdan? Las películas, esas películas así, fantasiosísimas y todo. Y decían: allá, en el 2005. Y uno decía: uy, el 2005. No, en el 98 viendo las peliculillas, 2005, imagínate todo lo que falta. Y mire, ya lo pasamos. Hermanos, repitió la negación. Pedro tuvo el peligro. Siempre debemos de estar alerta contra las depresiones, contra las situaciones que vienen, porque vienen, hermanos. Aquí no es un tema que es que usted es muy fuerte. No, el tema es que yo soy una persona y como persona tengo debilidades. Ahora, de forma interesante, la senda que Dios hace inicia con un gran diálogo. Vean la diferencia, hermanos. Pedro empezó a caminar. ¿Y cómo fue que puso sus primeros? Pedro no negó a Jesús ese día. Pedro lo negó en medio de toda la conversación cuando Jesús le dijo: Pedro, ustedes me van a negar, todos me van a dejar solos. Ay, yo no. Pedro, ore. Y yo, Pedro, está orando, Pedro. Perdón, Señor. Y se dice que se volvió a ir y le dijo: Pedro, ore. Jesús le dijo: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no cante. Esta palabra es una palabra que es profética para la iglesia. Jesús ha orado por la iglesia para que nuestra fe no falte, pero usted y yo tenemos que estar acordes. Usted y yo tenemos que estar atentos. Usted y yo tenemos que estar listos para saber qué es lo que Dios realmente quiere y hacerle caso. Deja de lado, hermanos. Quita esa cara sombría, los gestos amargos que enturbian tu vida. Saca de ti la tristeza, mira qué bella es la vida. Pon un poquito de optimismo y triunfarás en el amor. Cambia esa cara sombría, cambia la amargura. Deja eso, hermanos, ya. Deje así, ya no le conviene a esa muchacha, ese muchacho no, ya el trabajo, ya, hermano, Dios le va a dar otro. Sí, vendrán nuevas fuentes en el nombre de Jesús, vendrán nuevas fuerzas. Sí, si usted lo hizo incorrecto, arrepiéntase, pida perdón, deje ya, deje así, porque seguimos y seguimos, hermanos. Por eso Pedro volvió a negarlo. Si a la primera Pedro va y se arrepiente, no lo niega a las tres, pero no hizo caso, como muchas veces nosotros no hacemos caso. Ahora, note de forma bien importante, hermanos, cómo la senda que Dios inicia, la inicia con un gran diálogo. En Juan capítulo 21, y vamos a ir ahí porque es necesario. Juan capítulo 21, hermanos, me acompañan ahí. En el capítulo 21, en el verso 15 al 19, este diálogo es un diálogo, así es como Dios empieza a hacer la senda. Así es como Dios empieza a hacer el camino, hermano. Y ese camino, la forma espiritual de Dios de hacer el camino es diferente. Alguien dijo, si usted va por el camino y se para a oír los perros ladrar, nunca terminará su camino. Nosotros a veces, hermanos, vamos caminando y si han ido caminando, bueno, allá es que en Santa Bárbara había un perro 5 perros por casa. Entonces todos los perros, hermanos, usted iba caminando y si usted se para, que no sé quién dijo esto porque no es mi frase, pero si usted se para a escuchar los perros que le están ladrando en el camino,
usted nunca llegará a su meta. Sí, amén. Lo podemos aplicar. Sí, hermano. Si nosotros entramos en la senda de Dios y seguimos viendo hacia los lados lo que no tenemos que ver. Sí, es que qué difícil. Sí, es que la iglesia. Sí, es que cómo cuesta. Sí, es que esto. Sí, es que la economía. Sí, es que es este hombre. Sí, es que este hombre no va a cambiar. ¿Qué importa? Cambie usted. Sea feliz. Y cuando usted cambia, todo va a cambiar. Y si ese hombre no quiere cambiar o esa mujer no quiere cambiar, si esa jefe no quiere cambiar, déjelo ahí, hermano. Dios es fiel y justo. Y si usted tiene que partir el asunto y decir, no, hasta aquí con esta situación, hasta aquí con esta situación. Pero el camino, Dios lo hace. Pero a veces nos empezamos y paramos a oír cada cosa, hermano. Entonces, andamos. Entonces, ustedes han tenido esta experiencia, hermano. A mí una muchacha que me dice, apenas yo quería meterme ya con el Señor y vea lo que me pasó. Me pasó este y me pasó este. Y yo le decía, deje de oír los perros ladrando, vaya para adelante. Es que viera que, y hermanos, desmotivaciones hay a montones. Pero vea cómo Dios construye. En la forma espiritual de Dios, hermanos, es donde una pregunta que empieza, así es como Dios empieza a formar el camino. ¿Verdad? Dijimos que en capítulo 21, a partir del verso, en el verso 3, no, vamos al 4. Al amanecer, ¿estamos ahí? 21:4. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó, no, perdón, hermano, estoy en vamos al 15. Después del desayuno, vea, ya después de que Jesús estaba con la pancita llena, y ya me dieron, ¿verdad?, de comer estos muchachos. Jesús les dijo, en el verso 15, perdonen ahí. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La construcción del camino de Dios empieza con una gran pregunta que va directa a lo interno de tu corazón, a lo interno de tu vida. Y la pregunta en esta mañana para usted y para mí es, ¿nosotros amamos más a Cristo que la situación tan crítica y caótica que esté viviendo? ¿Amamos más a Cristo que mi circunstancia en cualquiera que ésta sea, de enfermedad, de situación, de debilidad, de emoción, de sentimientos? ¿Amamos más a Cristo nosotros? ¿Lo amamos más que la circunstancia tan adversa de poder y lo difícil que es vivir en comunidad? De lo difícil que es vivir llevándonos bien con todos. Amamos más, y por eso Jesús pregunta, ¿qué hay allá adentro? ¿Qué hay allá adentro? Porque la senda de Dios que hace nueva, Él la hace sobre una propuesta muy clara, sobre principios muy sencillos y muy claros, pero profundos. ¿Me amas más que estos? Esa pregunta es la que hace camino. Lo dijo aquel, ¿verdad? Se hace camino al andar. Y al andar mirarás la senda que queda atrás, que nunca más se ha de pisar. Hermano, ¿ama usted más a Jesús que esa situación que usted tiene hoy ahí? ¿Le pudo más el golpe mortal de la falta de perdón que usted tiene ahí más? ¿Ama más esa palabra, ese golpe? ¿Ama más eso usted que a Jesús? ¿Quiere andar por la senda de Cristo? Perdone, ¿cuánta gente está perdida en delitos y pecados? ¿Cuánta gente que es de iglesia no está en iglesia por lo que le hicieron el 5 de julio de 1928? A las 5:15 de la tarde, bueno, y 3 segundos. Sí, hermano, así. Pedro, ¿me amas más que todo esto? Vean lo que sigue diciéndole. Entonces, dice aquí en la escritura, sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos. Le dijo Jesús,
Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, verso 17, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez. Qué importante, hermano. Le dolió. Hasta que Jesús logró llegar a establecer el punto ahí. ¿Por qué le dolió a Pedro? Porque es que a nosotros, hermanos, necesitamos experimentar ese dolor para ver si acaso, hermanos, salimos de eso de una vez y para siempre. Amamos más a Jesús. Y Pedro dice que la escritura que a Pedro le dolió, pero así es como la forma espiritual de Dios de trabajar con nosotros. Dice Pedro que a Pedro le dolió, pero le dolió de tal forma, hermanos. Y le dijo, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo, entonces alimenta mis ovejas. ¿Usted quiere más a Jesús que toda la circunstancia en su entorno? Usted puede dejar que Jesús entre hoy a tu corazón en esa área que usted está dañado y maltratado. Usted puede dejar que Jesús entre ahí y tome eso y tome control. ¿Ustedes creen que como iglesia podemos hoy hacer, voy a terminar aquí, ustedes creen que podemos hoy como iglesia hacer un ejercicio, todos hermanos? Yo no voy a tratar de hacer un llamado, pero que todos, y es un llamado que estoy haciendo para todos, y que todos, hermanos, podamos decir, Señor, de verdad, dimensiona en mí cuánto te amo versus todo lo que me pueda afectar, todo lo que yo he vivido, todo lo que he sido dañado, todo lo que he sido maltratado, todo lo que he sido golpeado, porque de aquí quiero salir hoy en la senda nueva, en un camino distinto, en un camino que es la forma en la que Dios abre camino. ¿Están de acuerdo conmigo?